No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y por supuesto contigo, Raquel. Hola, Marcelo. Bueno, te cuento que el primer encuentro entre palestinos e israelíes en Amán sirvió para acordar otro encuentro. Poco más ha dado la reunión, al menos de puertas afuera. Y si anteayer Irán amenazó, ayer Estados Unidos respondió. Sus barcos seguirán desplegados en el Golfo Pérsico. La tercera y la última tanda de las elecciones egipcias ya se puso en marcha. Las dos grandes incógnitas que quedan por conocer son cómo se hará la transición y cómo se llevarán la hermandad musulmana y los salafistas. Y finalmente, la autoridad palestina ejecuta un doble discurso que muchos se esfuerzan por no ver. Pero nombrar consejero presidencial a un terrorista no puede dejar de hacerse notar, aunque algunos ponen mucho empeño en no hacerlo. Y bueno, finalizada esta primera parte, continuamos contigo y la agenda cultural, pero comencemos ya con el primer encuentro entre palestinos e israelíes. El diario Aurora comunicó que palestinos e israelíes acordaron celebrar una serie de reuniones bajo los auspicios de Jordania el próximo mes de febrero, en un intento de reactivar las conversaciones de paz directas. El ministro jordano de Exteriores, Nasser Judeh, hizo el anuncio en Amán, donde los negociadores, el jefe palestino Saeb Erekat, y el israelí Isaac Molho se reunieron cara a cara por primera vez en 16 meses. El encuentro al que asistió el propio Judeh se celebró después de que los negociadores participasen en otra reunión con representantes de Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU, el llamado Cuarteto para Oriente Medio. Ha sido un encuentro positivo en el que todas las partes se comprometieron con la solución de dos estados, señaló el jefe de la diplomacia jordana. Sin embargo, recordó, no queremos ni levantar el techo de las expectativas ni reducir las oportunidades. Judeh dijo que Erekat presentó al representante israelí y al cuarteto la posición palestina sobre los problemas de las fronteras y de la seguridad. Molho prometió presentar una respuesta a la propuesta palestina antes de fin de mes, cuando analicemos la situación completa, indicó Judeh. No es de extrañar que Jordania esté patrocinando estos encuentros. La corriente islámica que avanza con el llamado fenómeno primavera árabe y el posible acuerdo de reconciliación entre Hamás y Al-Fatah, que seguramente supondría la imposición de la agenda radical del grupo terrorista en Cisjordania, empujan a Jordania a buscar soluciones para que no se produzca un posible efecto contagio, máxime cuando comparte una gran frontera justamente con Cisjordania y cuando en el pasado ya hubo enfrentamientos armados entre la OLP palestina que culminaron en la masacre de Septiembre Negro y en la posterior expulsión de la organización de Arafat. De hecho, el líder de Hamás, Khaled Mashal, fue despojado de su ciudadanía jordana hace más de una década, cuando los jordanos cerraron también las oficinas de Hamás en Amán y expulsaron a los líderes del movimiento. Ya conocen bien con quiénes están tratando. Y como decíamos al principio, si Irán amenaza, Estados Unidos no se asusta. Los Estados Unidos continuarán desplegando sus barcos de guerra en el Golfo Pérsico, según declaraciones del portavoz de defensa norteamericano, de las que se hizo eco Haaretz. Esta aseveración llega inmediatamente después de las amenazas iraníes lanzadas a la flota estadounidense posicionada en la zona. De acuerdo con los compromisos de seguridad contraídos hace largo tiempo en pos de la seguridad y estabilidad de la región y como apoyo de las operaciones en marcha, recalcó el comandante Lee Sticks. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y contigo, Raquel. Hola, Marcelo. Hola a todos los que oyen Radio Sefarad. Como sabes, Israel es el único país en el mundo al que se le pone en duda su derecho a existir. Así que no es de extrañar que deba legislar aquello que en otro lugar es innecesario o impensable. Por otra parte, Olmert va al banquillo de acusados. La ley en Israel no reconoce ni nombres, sexo o cargos. Es la misma para todos. Un ejemplo para muchos países. Por otra parte, Irán planea continuar sus ejercicios en el Golfo Pérsico. Ya es difícil discernir si se trata de juegos de guerra o de una ruleta rusa.
Y por último, Rabbi Obadia Yosef rompió su silencio frente a los recientes sucesos provocados por sectas ultraortodoxas. Sus declaraciones fueron contundentes. Bueno, una vez finalizada esta primera parte, continuamos contigo y tu agenda cultural. Pero empecemos esto. Hablamos de Israel como el único país al que se le pone en duda su derecho a existir. Según Haaretz, el Tribunal Supremo de Israel rechazó ayer una petición contra la polémica ley Nakba, aprobada por la Knesset en marzo, que multa a las organizaciones que rechazan abiertamente a Israel como Estado judío o que marcan el Día de la Independencia de Israel como un día de luto. Los jueces reconocieron que la petición contra la ley planteaba cuestiones complejas que tenían relevancia pública, pero finalmente decidieron que en esta etapa el tribunal no podía tomar una decisión judicial sobre el asunto. Por otra parte, la presidenta de la Corte Suprema, Dorit Beinish, dijo que la petición no contenía fundamentos factuales concretos necesarios para apoyar las demandas de la petición. Los que presentaron la petición son graduados de la Escuela Secundaria Árabe Ortodoxa en Haifa, un conjunto de judíos y árabes, y Adala, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel. Bueno, te comento que NGO Monitor informó que oficiales de Adala, en conjunto con la ONG radical palestina Al-Aq, escribió y editó en mayo de 2009 un estudio pseudoacadémico que se refería al emprendimiento colonial que implementa un sistema apartheid. El reporte deslegitima a las medidas de defensa de Israel diciendo que son actos inhumanos de apartheid perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas sobre un grupo racial sobre otro. La utilización del término apartheid no solo es inadecuada, puesto que no tiene ninguna relación con la realidad, sino que por otra parte disminuye el significado y alcance del verdadero apartheid. La declaración del Estado de Israel no fue una tragedia. La verdadera tragedia es la de un pueblo, el palestino, que se niega a la responsabilidad de construir un Estado, y la de los estados árabes que ocuparon el territorio destinado al Estado palestino en 1948 y luego que incurrieron en la perpetuación del estado de precariedad de los refugiados palestinos que, como ningún otro grupo de refugiados, no fue integrado en los países que los acogieron. Y ahora continuamos con todo el peso de la ley. El ex primer ministro Ehud Olmert y otras 17 personas serán procesadas por un supuesto delito de cohecho que tuvo lugar al hacer avanzar varias operaciones inmobiliarias en el famoso caso llamado Holy Land, informó el diario Aurora. Hace casi 2 años, el affair se reveló como uno de los más graves escándalos de corrupción en la historia de Israel. En marzo de 2011, la Fiscalía anunció que tenía suficientes pruebas como para juzgar a 18 personas, incluyendo al ex primer ministro Ehud Barak, al ex intendente de Jerusalén, Uri Lopoliansky, y al ex director de la Administración de Tierras de Israel, Yaakov Efrati. Todos son sospechosos de haber entregado o recibido sobornos para hacer avanzar varios proyectos inmobiliarios en Jerusalén. Los sobornos se habrían producido en la época en la que Olmert era alcalde de la ciudad y más tarde ministro a cargo de la Administración de Tierras de Israel. Según el informe del diario Haaretz, el testigo clave de la Fiscalía, un empresario identificado solamente por su inicial, S, actuaba como intermediario de los sobornos. Más tarde le dijo a la policía: en las conversaciones que mantuve con el alcalde Olmert, el presidente de la Comisión del Planeamiento y Construcción Local, Lupoliansky, y con los miembros de la Comisión Local, quedó claro que a través del método de dar y recibir podría obtener los beneficios que deseaba. Quiero subrayar, las insinuaciones fueron de esas personas hacia mí y no al revés, porque yo no me hubiera animado. Bueno, una muestra más de la salud jurídica israelí. Repito, no importan los nombres, ni los cargos, ni el tiempo que haya transcurrido. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Esto se debe gracias a la independencia judicial del poder político. Incluso esta independencia ha llegado a tomar decisiones legales que eran contrarias a los intereses de la seguridad nacional. Es así que la decisión de la Corte Suprema en lo que se refiere a una ley que, en definitiva, defiende el derecho a la autodeterminación de Israel y a no ser puesto en la palestra internacional como una entidad ilegítima, tiene un peso legal mayor de lo que uno podría intuir. No hay en ella conveniencias políticas, sino el estricto cumplimiento de la legalidad. Y ahora la gran pregunta: ¿a qué juega Irán? ¿A la ruleta rusa o a los juegos de guerra?
El ministro de Defensa iraní, Ahmad Bahidi, dijo ayer que Irán planeó mantener más ejercicios militares después de los 10 días de maniobras en el Golfo Pérsico que levantaron tensiones con Estados Unidos. El diario Haaretz reprodujo las declaraciones de Bahidi a IRNA. Las maniobras de la Guardia Revolucionaria iraní se llevarán a cabo pronto. Así, la última semana fue la Armada iraní la que llevó a cabo ejercicios militares en el Estrecho de Hormuz, después de llegar a amenazar con bloquearlo si Occidente imponía nuevas sanciones debido a su programa nuclear. Si esto sucediera, según informó Israel Hayom, el barril Brent podría doblar su precio hasta los $210. En este sentido, cabe remarcar que la Unión Europea es el segundo mayor mercado para el crudo iraní después de China. Irán fracasará si intenta cerrar el Estrecho de Hormuz, lo que sería ilegal, dijo ayer, según Reuters, el secretario de Defensa de Gran Bretaña, Philip Hammond, quien agregó que las fuerzas de la Marina británica seguirán contribuyendo a mantener la seguridad en el Golfo Pérsico. La alteración del flujo de petróleo a través del Estrecho de Hormuz amenazaría el crecimiento económico regional y global, dijo Hammond en un discurso ante el Consejo Atlántico, un grupo de estudios de Estados Unidos, durante una visita a Washington. Así que lo que a priori eran ejercicios se van convirtiendo en una presencia más permanente y con un claro fin de provocación. Pero si lo que pretendía de cara al exterior era crear fisuras en la Alianza Atlántica entre Estados Unidos y Europa, lo que está consiguiendo es un consenso cada vez más unánime y convencido. Incluso estas acciones no favorecen en nada a los intereses de China, que tiene una necesidad energética creciente para sostener el ritmo de desarrollo. Las maniobras se están convirtiendo en los pases de magia de un mal mago para ocultar su truco, y ya a nadie puede engañar a Ahmadinejad sobre la inestabilidad interna de su régimen debido a los enfrentamientos con la máxima autoridad religiosa, Khamenei, y de una autoridad religiosa a otra. Rabbi Obadia Yosef rompió su silencio en Israel. El diario Israel Hayom dio a conocer la noticia de que el líder espiritual del influyente partido ultraortodoxo israelí Shas, Rabbi Obadia Yosef, rompió ayer su silencio sobre los recientes sucesos concernientes a algunas sectas ultraortodoxas que degradan a las mujeres. Están profanando el nombre de Dios en público. Así de tajante se mostró Obadia. En una carta publicada en el periódico ultraortodoxo John Leim, ayer Obadia los acusó de estar haciendo que la Torá apeste con sucesos que no deben tener lugar, sin considerar las consecuencias de sus acciones, y declaró que los sabios no están contentos con ellos. Obadia añadió que ya no podía guardar silencio frente a la humillación pública, diciendo: «Este no es el camino de nuestra sagrada Torá. Tal como nuestros rabinos nos han enseñado, es mejor que un hombre se arroje al fuego a que humille a alguien en público». También citó a Maimónides cuando dijo: «Todo hombre debe amar a su mujer más de lo que se ama a sí mismo y debe respetarla más de lo que se respeta a sí mismo». Bueno, poco resta para decir que no haya dicho el propio Obadia. Solo tal vez preguntarse cuándo los principales dirigentes musulmanes, los imanes, los ayatolá, dirán lo mismo del continuo y enraizado sometimiento de la mujer en el Islam. Por lo pronto es saludable ver a los máximos líderes espirituales de Israel posicionándose sin condiciones y sin justificaciones. Y ya finalizada esta primera parte, continuamos contigo, Raquel. Hablamos ahora de noticias culturales. La primera nos parece interesante para todos los que son aficionados a la historia y en concreto a la historia de la Segunda Guerra Mundial y a las principales figuras que la protagonizaron. No podíamos no hablar de Hitler. Se acerca el 79 aniversario de la toma del poder de Adolf Hitler como canciller alemán y el canal National Geographic estrenará el 8 de enero 2 episodios de su serie Apocalipsis, que como sabes está dedicado a eso, a la Segunda Guerra Mundial, dedicados exclusivamente a la biografía del dictador nazi. En el primero de ellos, la amenaza, Apocalipsis, la amenaza, este es el primero, perdón, son 2, la amenaza y el Führer, y están documentados con material gráfico en buena parte inédito, que es lo que nos interesa comentar, porque bueno, son muchos los documentales dedicados a Hitler, pero estos tienen el interés de que añaden fotografías e imágenes grabadas
inéditas que no se han podido ver hasta ahora. La producción, como les decimos, incluye fotos desde la juventud de Hitler hasta las instantáneas de su fotógrafo oficial, Heinrich Hoffmann. Aporta la recuperación de metraje nunca antes visto y uso de secuencias de imágenes coloreadas. Es muy habitual en esta serie. No sé si la has visto, Marcelo. Sí, vi alguna cuando estaba ahí retirado en Baviera. Sí, en la guarida del lobo, ¿no? Exacto. También imágenes de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles. Los aspectos más curiosos que abordan estos episodios tienen que ver también con los documentales ideados por Goebbels y rodados por Leni Riefenstahl, el uso de la ópera para dramatizar la puesta en escena de los discursos del Führer y la creación de los uniformes de las SS por el diseñador Hugo Boss. Mira. Y después andamos comprando ahí los y las colonias y los... Y me imagino que las de la ópera serían las de Wagner, que Woody sí. Allen decía que escuchaba Wagner y le entraban ganas de invadir Polonia. Sí. Eso yo creo que ya forma parte del ideario general. Sí, no importa si se es judío o no, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar ahora de un festival que les va a dejar helados. O una noticia que les va a dejar helados más bien, porque hay un festival de esculturas de hielo y nieve en Harbin, en China, que se va a trasladar a Jerusalén como parte de una gira mundial. Es un acuerdo firmado con los organizadores del festival y Jerusalén observará los talentos y habilidades de al menos 35 artistas del hielo profesionales de China que tienen planeado llegar en febrero para crear sus famosas esculturas en Israel. Y las van a adaptar a esta tierra. Y las esculturas representarán temas judíos, que incluyen historias de la Biblia, monumentos históricos de Jerusalén e historias infantiles famosas. En otro punto del festival habrá una pista de patinaje sobre hielo, un cine, un escenario de conciertos, un puesto de bebidas calientes, esto nos parece muy importante decirlo, y hasta un bar hecho de hielo al que yo personalmente no entraría nunca. Pero bueno, hay gente, como dijo el torero, hay gente para todo. Entonces, bueno, si quieren morir de frío, bueno, están acondicionados, ¿no? Pero tienes que entrar con abrigo. Eso, en algún lugar que hacen un hotel. En Madrid. Un hotel de hielo. Un hotel, sí. Pero en Madrid hay un bar que son las paredes y todo de hielo y tienes que entrar ahí con abrigo y... A mí no me parece nada atrayente, pero bueno. Para vencer al calor de Jerusalén, que en febrero tampoco es que sea extremo, los organizadores han importado una instalación portátil de 500 metros cuadrados desde Bélgica. Y también los diseñadores israelíes han encontrado una solución ante la falta de materias primas, como por ejemplo los bloques de hielo necesarios para que los artistas esculpan. Así que han conseguido una máquina de hielo construida especialmente que puede fabricar 100 bloques de hielo al día, cada bloque de 1 metro de largo, 50 centímetros de ancho y 25 de profundidad. Y que se puede producir en brillo transparente, blanco o de colores. O sea que va a ser un festival espectacular. Y ya la última noticia de esta agenda cultural nos traslada a Broadway de la mano de Hugh Jackman, el que dicen que es uno de los hombres más sexys del mundo. Bueno, no sabemos. Sí. Ya hemos hablado de Hugh en esta agenda. Sí. No vamos a entrar en... Eso es envidiable. Bueno, no vamos a entrar en sus atractivos físicos, sí en los que tienen que ver con su capacidad vocal y de gran showman sobre el escenario, y él ha sido elegido como el protagonista de un musical que se estrenará en la temporada 2013-2014 dedicado a Houdini. Entonces nos parecía interesante comentarles que según palabras de Aaron Sorkin, que será el autor del libreto, más que una biografía de Houdini contada en tono contemporáneo, el musical explica la historia de una épica batalla que tuvo lugar entre el mayor ilusionista del mundo y escapista, y un trío de mujeres conocido como las espiritualistas, quienes convencieron a millones de personas, incluyendo a importantes editores de del New York Times, más concretamente, les convencieron de que podían comunicarse con los muertos.
Entonces, bueno, la trama va sobre este enfrentamiento y Hugh Jackman ha comentado que ha estado siempre profundamente fascinado por la vida de Harry Houdini desde que era pequeño y que de alguna manera se ha estado preparando toda la vida para representar este personaje, que está muy emocionado y nada, nosotros también esperamos ver cómo se crea este musical. Ya iremos para el estreno, ¿no? Claro, que nos inviten. Radio Sefarad destacada, enviada especial a Broadway para este musical dedicado a Harry Houdini. Muy bien. Pues eso es todo por hoy, entonces. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi, ya de vuelta. Gracias, Marcelo. Aquí estoy de vuelta después de unas vacaciones. Merecidas. Gracias. Te cuento que mientras en todo el mundo la crisis ha redundado en ajustes, en Israel el resultado ha sido la educación gratuita desde los 3 años, un salvavidas para el futuro. Alguien al que el salvavidas parece que se le ha pinchado y está dando manotazos de ahogado es Ahmadinejad, que se fue a pasear su intolerancia y su impotencia por América Latina. Este mismo personaje ha forzado a los Emiratos a construir un oleoducto para evitar la salida por el estrecho de Hormuz. Y finalmente una web donde el grupo Anonymous desenmascara a los nazis. Bueno, como siempre, una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos va a traer la agenda cultural, pero ya comenzamos con Jordi el día de su regreso. Y empezamos con una muy buena noticia, Marcelo. La agencia EFE dio a conocer la aprobación por parte del gobierno de Israel de la implementación de la educación gratuita desde los 3 años, una de las exigencias del movimiento de indignación popular que llevó a las calles a cientos de miles de personas el pasado verano. La gratuidad de la educación a partir de los 3 años es una de las recomendaciones del denominado Comité Trachtenberg, a quien el primer ministro Benjamin Netanyahu encargó propuestas para atender las demandas sociales. Los ministros también autorizaron la concesión de ayudas económicas destinadas a financiar el cuidado de menores por las tardes para los casos de las familias cuyos 2 progenitores trabajen. El Comité Trachtenberg presentó un informe de conclusiones en el que sugería a Netanyahu recortar en 3.000 millones de shekels, unos 600 millones de euros o 810 millones de dólares, el presupuesto de defensa y equipararlo en 2015 al de educación. También abogaba por imponer fuertes multas a quienes mantengan apartamentos vacíos durante largos periodos y proponía regulaciones para romper oligopolios y aumentar los impuestos a las rentas más altas sobre los beneficios del capital. Pues bien, aquellos que declaman, protestan, se indignan, reclaman, ruegan y patalean por una gestión transparente de los estados, un sistema impositivo equilibrado y acorde a los ingresos, esos mismos, digo, que alzan sus voces como abanderados de una izquierda a veces trasnochada, eligen no ver lo evidente. En Israel, frente a las mismas protestas, en lugar de responder con recortes, con ajustes, con leyes más flexibles en cuanto a despidos e indemnizaciones, el gobierno de Benjamin Netanyahu apuntó una comisión ad hoc que ya ha dado sus resultados. No tengo noticias de ningún otro país en que se haya hecho algo ni remotamente semejante. Además, el 30 de octubre de 2011 el gobierno aprobó cambios significativos en el sistema impositivo. Del actual 24% sobre los ingresos para las corporaciones, a partir del 1 de enero de 2012 se pasó al 25%. Previamente se había pensado en reducirlo al 23%. El impuesto a las ganancias del capital se incrementará del 25% desde el actual 20%, aunque para los mayores accionistas el incremento llegará al 30%. ¿Alguien vio algo parecido en otro lugar? Y mientras aquí tiran salvavidas, a alguien que le falta, me parece que es a Ahmadinejad. Pues sí, Marcelo, vamos a hablar de una noticia que además, déjame que diga, la has ampliado junto a Dori Lustro en su espacio por Israel, exacto, que también pueden escuchar hoy mismo. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad inició ayer su gira de 5 días por Latinoamérica que le llevará a Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador, según informó el diario Aurora. A este viaje, que comenzará por Caracas, le acompañan el ministro de Exteriores, el de Comercio, el de Industria y Minas, el de Energía y el de Economía. El viaje se produce después de que en septiembre ambos presidentes pospusieran, debido a los problemas de salud de Chávez, otra visita que el líder iraní tenía previsto realizar a Caracas. La oposición venezolana criticó la visita y advirtió que supone involucrar al país en las tensiones en el Golfo Pérsico.
Estados Unidos ve la gira latinoamericana de Ahmadinejad por Venezuela, Nicaragua, Cuba y Ecuador como la búsqueda desesperada de apoyos de un régimen aislado y ha enviado ese mensaje a la región junto a otro aviso sobre los riesgos financieros de negociar con Irán. Sin duda alguna, una búsqueda desesperada, sobre todo porque en el plano internacional ninguno de esos países tiene ni peso ni proyección geopolítica. Se parece más a entrar al patio trasero del enemigo como una travesura de niño malo que a una amenaza real. Como sea, las armadas británica y francesa ya han fletado navíos hacia el Golfo Pérsico y la bravata iraní se va tornando cada vez más en contra. Si pretendían intimidar, lo que han logrado es poner de acuerdo a las potencias. Incluso China ha declarado que no tolerará el bloqueo del estrecho de Hormuz. Y si el país asiático lograra obtener petróleo de otros países, Irán quedaría aún más aislado de lo que ya está. Y seguimos, justamente hablando sobre este hipotético bloqueo del estrecho de Hormuz. Como dices, Marcelo, otra noticia que hemos recogido de Aurora cuenta del anuncio del ministro emitarí de Energía, Mohammed bin Zayed al-Hameli, sobre la construcción de un nuevo oleoducto que transportará crudo a las terminales del este del país sin pasar por el estrecho de Hormuz y entrará en funcionamiento en 6 meses. El oleoducto unirá el yacimiento petrolífero de Habshan, situado en Abu Dhabi, junto a las costas del Golfo Pérsico, con la terminal del Emirato de Fujairah, en la orilla del Golfo de Omán. La tubería medirá 360 kilómetros de longitud y tendrá capacidad para transportar entre 1,5 y 1,8 millones de barriles de crudo diarios. El ministro emiratí pronunció estas palabras después de que el pasado 27 de diciembre Teherán amenazara con cerrar el paso de Hormuz si sus exportaciones eran sancionadas. Dicho estrecho es una vía de navegación situada en aguas territoriales de Irán y Omán, por la cual transitan cada día un promedio de 13 buques cisternas con más de 15 millones de barriles de petróleo crudo, es decir, un tercio de los embarques mundiales de hidrocarburos. De esta manera, un bloqueo del estrecho de Hormuz ya no solo sería un casus belli, sino que no tendría ya el mismo efecto en el comercio internacional de crudo. Irán parece estar jugando a las cartas con una baraja ajena y marcada, y aún insiste en un camino por el que solo puede perder aún más. Las sanciones ya están provocando un descalabro económico interno, sumado a las pugnas de poder que hay dentro del propio régimen. Pero esta lógica del enemigo externo debe ser seguida a toda costa, aún quizás a costa de la propia permanencia en el poder. Y finalmente una Nazi Leaks. Así es, si antes conocíamos el Wikileaks, pues parece que ha llegado otro, pero en relación con el movimiento neonazi. En este caso, el lanzamiento de nazileaks.net, que sigue al comienzo de la operación Blitzkrieg, una campaña contra los neonazis y otros sitios de extrema derecha, ha sido atribuida a Anonymous, según dio a conocer la cadena británica BBC. El sitio incluye una lista de individuos que el grupo de hackers sostiene que son donantes del llamado Partido Democrático Nacional alemán. Una declaración que pretende ser del grupo Anonymous anunció el lanzamiento de la operación Blitzkrieg. Por la presente, instamos a identificar los sitios donde se reúnen los nazis, recoger los datos y coordinar los ataques. Simone Rafael, del foro web antinazi netzgegennazis.de, sostuvo que la intención es buena, pero creo que esta es la manera equivocada de actuar. Poner las direcciones y los nombres de las personas en Internet no es la manera correcta de hacer esto, ya que hay algunos nombres que está claro que no son de extrema derecha. Puede que Anonymous sea un movimiento cuestionado por su metodología, y sin duda lo es, pero en este caso la iniciativa de señalar la propaganda del odio, sin duda alguna, es un hecho positivo. Máxime cuando siempre parece ser que hay una cierta benevolencia para estos personajes nefastos que se amparan en el derecho a expresión y en el anonimato que brinda la red. Muy bien, y finalizada esta parte del informativo, le vamos a dar la bienvenida a Raquel, pero antes nos despedimos de Jordi. Bueno, Marcelo, mañana más. Mañana más. Y el nombre propio de la cultura ya está con nosotros. Hola Marcelo, ya estamos el equipo completo porque ha vuelto Jordi, así que nada, bienvenido también desde aquí. Ya le he dado besos al llegar a la radio, pero bueno, se lo digo así en el aire. Que tengo una muy buena noticia para empezar. ¿Quieres saber cuántas personas han visitado el Museo Sefardí de Toledo en 2011? Sí, es un dato interesante. Pues mira, casi 283.000 personas, lo que supone un aumento del 5,5% respecto al 2010
y nos parece una muy buena noticia y algo interesante con lo que empezar esta agenda cultural. La verdad que sí. El mes de abril fue el que recibió más visitas al museo, seguido de mayo y octubre. O sea que los visitantes son primaverales y otoñales. Así que seguir invitando a que la gente visite el museo. Sí, pero es curioso porque yo siempre hubiera dicho que el verano, que es cuando se reciben más turistas, me parecía que era una época mejor para que se acercaran a Toledo y visitar el museo, pero tal vez los turistas que acuden masivamente a España en verano no son el público de playa. Sí, sí, en Toledo playa no. No hay. Cultura sefardí y paisaje y maravillas como las que se pueden ver en el museo, sí, pero playa no. Bueno, seguimos con la agenda cultural. Sí. Te voy a hablar, o les voy a hablar a nuestros oyentes también, de la edición de 2 nuevos libros. Uno nos habla de Eva Braun y el otro de una resistente frente a los nazis. O sea, 2 personalidades, 2 opuestas, mujeres, ¿no? Absolutamente opuestas. Mercedes Núñez Targa, que fue, ella estuvo recluida en Ravensbrück como republicana española, perteneciente a la resistencia junto con los franceses. Entonces, el libro de Eva Braun es una biografía, se llama Eva Braun, una vida con Hitler, lo publica Debate, y lo que nos ha resultado curioso es que siempre, teníamos la imagen de Eva Braun como una mujer frívola, desinteresada de la política, cercana a Hitler o cerca de Hitler por su relación personal, por lo que sentía por él, no por su por el poder ideológico que pudiera tener el dictador, pero la autora Heike Gottmacher nos hace una nueva semblanza de Eva Braun como una mujer que realmente sí que estaba en la órbita política de Hitler, y que compartía la cosmovisión antisemita y racista y la agresiva las ideas agresivas en cuanto al espacio vital que necesitaba el régimen nazi, por tanto la solución final. Y esto la aleja de otros testimonios, como por ejemplo el de Albert Speer, que siempre había dicho que Eva Braun no le interesaba la política y que no trató nunca de influir sobre Hitler. Pues al parecer, según esta biógrafa, no fue así. Ella aparentemente no encajaba con el ideal de mujer alemana, ama de casa, centrada en sus hijos y en su marido, pero sí, ideológicamente era bastante nazi, si se puede decir así la palabra. Tampoco. No. A mí no. La palabra de Albert Speer. Me da mucha confianza. No ninguna en realidad. Sí, no es un testimonio del que nos podamos fiar aquí en Radio Sefarad. Realmente estar con un hombre como este personaje y no compartir nada de todo eso es muy extraño, ¿no? Sí, hombre, es que por definición, si tú amas a alguien, no sé, tienes que amar lo que hace, cómo todo piensa. Un conjunto, sí. Y si estás con un loco y un muy asesino, sexy, pues... No, tampoco era... No. Otra cosa curiosa que de la que habla esta biografía es que ella intentó, Eva Braun, por todos los medios preservar su memoria a través de sus cartas y sus diarios. Uh-huh. Se los entregó a una amiga cuando ya veía que cuando ya las tropas soviéticas estaban muy cerca de Berlín, pero por el ajetreo propio de la guerra, por posteriores desahucios, por lo que sea, la historia no ha querido que tengamos este testimonio de Eva Braun y podemos sobrevivir a esto, sí, desde totalmente. Luego. Así también que... podríamos haber sobrevivido sin Mein Kampf. Sí, y sin ellos dos también. Sí. Bueno, una mujer a la que sí debemos todo nuestro respeto y nuestra admiración es Mercedes Núñez Targa, que, como les había comentado al principio, fue sobreviviente del terror nazi, estuvo internada en el campo de concentración de Ravensbrück y escribió unas memorias en catalán que ahora han sido traducidas al castellano y publicadas con el título Destinada al crematorio, de la editorial Renacimiento. Les cuento un poco de la vida de Mercedes Núñez, que como dato curioso tiene que fue durante la República la secretaria de Pablo Neruda, del poeta. Ah.
¿Te suena la figura de esta mujer? Sí, ahora sí. También fue delegada de Amical Mauthausen por Galicia y, como les he dicho, estuvo en la Resistencia francesa y fue internada en Algels y de allí pasó a Ravensbrück. Milagrosamente consiguió una apariencia de cierta salud, lo que la salvó de las cámaras de gas, y fue trasladada a otro campo de concentración, en este caso de concentración, en el que fue liberada por los soldados americanos el 14 de abril de 1945. Entonces, bueno, en este libro, destinado al crematorio, se resume un poco la vida de Mercedes Núñez Targa y como dato curioso decir que ella jamás, de los nazis decía que no les incluía en la condición humana, que para ella eran bípedos y basta y nada más. Pero eso no lo generalizó a todo el pueblo alemán, porque precisamente en Ravensbrück compartió destino y desgracia con una mujer alemana que estaba internada allí por haberse negado a divorciarse de su marido judío. Así que cuántas historias de mujeres que nos gustaría recuperar, como el de esta mujer que se negó a divorciarse de su marido, ¿no? Sí, la cantidad de historias así que se han perdido porque no hay nadie tal vez para contarla. Y eso que hay, nosotros en Radio Sefarad hacemos nuestra modesta aportación para seguir recuperando estos testimonios y hay muchos, pero sí son muchos millones de personas los que perdimos. ¿No? Que uno trata de recuperar los nombres, pero claro, en algunos casos son shtetls o pueblos enteros donde no quedó nadie para dar constancia de quiénes eran los que allí vivían y cómo se llamaban. Bueno, vamos a dar constancia, no desde luego hablando de la Shoah, sino en este caso de música. De nuevo tenemos que hacer un homenaje y despedirnos de un gran músico judío. Ha fallecido el pianista búlgaro Alexis Weissenberg, que fue, por ejemplo, von Karajan le nombraba así, uno de los mejores intérpretes del siglo XX. Él estaba especializado, ha muerto a los 82 años en Lugano, pero también pasó por España y por eso tenemos una vinculación más especial. Él estuvo viviendo 5 años aquí, se casó y tuvo 2 hijas. Su historia también es interesante. Todas las personas que se nos están yendo, de alguna manera, están tocadas. De alguna manera no, todos están tocadas por la Segunda Guerra Mundial y por la Shoah. Este pianista búlgaro, este gran intérprete, nació en Sofía. Su madre también era pianista y fue la que le animó a recibir sus primeras clases. Cuando ya Bulgaria es ocupada por las tropas alemanas, intentan huir, no lo consiguen. Esto provoca que estén durante 3 meses internados en un campo de concentración. Un oficial les ayuda a escapar y finalmente llegan a la Palestina británica. Y se instalan ya en Israel. Con 14 años interpreta en Jerusalén el concierto número 3 de Beethoven junto a la orquesta de la radio de esa ciudad, y después fue solista en la Orquesta Filarmónica de Israel, donde tuvo como director a Leonard Bernstein, por ejemplo. Algunos datos más. Con 18 años gana el concurso internacional de Ventrit y en 1947 debuta en el Carnegie Hall con el concierto número 3 de Rachmaninoff. Y queremos señalar a este autor porque él es conocido principalmente por cómo interpretaba a Rachmaninoff, aunque interpretó a todos los grandes y su músico, no me sale la palabra, su creador, su compositor preferido era Bach. Uh-huh. Y desde aquí nuestro homenaje al que unimos también al de, se nos están yendo últimamente muchos artistas y grandes nombres. Sí, grandes nombres. Lo dice mucho Dori. Se nos están yendo los fundadores del Estado. La verdad que sí. Y tenemos que hablar de otra persona, de Sofía Noel, una cantante de origen belga, también muy vinculada con España. En el mundo sefardí es una de las grandes. Ha fallecido el 27 de diciembre y hoy recuperamos en Radio Sefarad su testimonio vital. Hablábamos antes de los testimonios vitales que se han perdido. Afortunadamente el de Sofía Noel lo tenemos con nosotros, y también la admiración que sentimos por estos grandes como Weissenberg o Sofía Noel.
Un poquito triste el final, sí, pero bueno, sí. Nos quedan sus obras, Marcelo. Siempre los podemos escuchar. De alguna manera siguen vivos. Por supuesto. Y nosotros seguiremos aquí mañana. Así que les esperamos. Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. Para mí también lo es. Bueno, te cuento que Al-Assad se está agarrando al tronco ardiendo del poder y para ello saca de la galera el truco más viejo, el enemigo externo como el culpable de todos los males. Y mientras el régimen sirio mata y amenaza, Israel responde preparándose para recibir refugiados de Siria. Esta semana, además, tuvo lugar el segundo encuentro entre israelíes y palestinos en Amán, pero poco o nada se sabe de lo que allí ocurrió. Donde sí ocurrió algo fue en Egipto, algo sumamente bochornoso, inspección de virginidad en mujeres solteras. Parafraseando el título de un artículo de Guy Bejor, bienvenidos a Kairostán. Muy bien, después de la primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero ya empezamos con Jordi. Como anunciabas, Marcelo, el presidente sirio Bashar al-Assad dijo ayer, según recogió el diario Haaretz, que no dimitirá, insistiendo que aún goza del apoyo del pueblo a pesar de los 10 meses de revueltas contra él. En su cuarto discurso desde el comienzo de las protestas en marzo, Assad también cargó contra la Liga Árabe y acusó al bloque con sede en El Cairo de fallar a la hora de proteger los intereses árabes. En su discurso en la Universidad de Damasco, Assad dijo que no debe ser una sorpresa que la Liga Árabe haya vuelto a fallar hoy. A su vez, repitió sus acusaciones respecto de una conspiración que se encuentra detrás de los disturbios. También acusó a cientos de medios de comunicación de estar trabajando contra Siria para, según sus palabras, empujarnos hacia el colapso, y aseguró que han fallado pero aún no se han dado por vencidos. El régimen ha prohibido a la mayor parte de los medios extranjeros y ha impedido el ejercicio de un periodismo independiente. Como una parte de un proyecto nacional, en Dinamarca se realizó a fines de 1980 un estudio entre 2.000 estudiantes universitarios sobre lo que se entiende como enemigo, y para ello se usó una técnica asociativa. A los estudiantes se les dio 2 minutos para escribir todas las palabras que se le ocurrieran después de escuchar una expresión de estímulo específico, que en este caso era enemigos de nuestro país. Uno de los resultados principales que se encontró fue que pocos estudiantes señalaron enemigos fuera del país y más bien encontraron que los problemas civiles y económicos dentro de Dinamarca eran el principal problema. La idea de este estudio era probar en ese momento que la noción de amenaza externa alejaba temporalmente las diferencias internas de la población joven de Dinamarca bajo la premisa que un grupo disímil, pero que comparte territorio y ciertos valores, tiende siempre a unirse contra un enemigo externo. Es lo que está haciendo hoy en día Al-Assad en Siria, pero en su caso el agua ya ha llegado al cuello. Y mientras tanto, Israel sabe distinguir entre civiles y enemigos. Europa Press informó que el comandante del ejército israelí, Benny Gantz, ha indicado este martes que el país se está preparando para absorber la llegada de refugiados alawíes procedentes de Siria una vez caiga el régimen del presidente Bashar al-Assad. El día en que caiga el régimen de al-Assad, esto dañará a la secta alawí, ha subrayado Gantz. Por ello, en Israel nos estamos preparando para recibir a refugiados alawíes en los altos del Golán. El comandante del ejército israelí también ha manifestado el temor de que se produzca un flujo de armas desde Siria hacia Líbano y ha advertido que se debe supervisar el proceso. La amenaza procedente de Líbano hacia Israel ha aumentado en todos los parámetros en los últimos años, ha subrayado. Siria amenaza e Israel responde de manera humanitaria. ¿Quién respeta la vida y quién abraza la muerte? Hezbollah se han manifestado en contra de una propuesta del presidente libanés de organizar campos de refugiados para los sirios. Esa es la solidaridad islámica. En Siria, las cifras de muertos aumentan día a día. Y los que siempre están bien dispuestos a acusar de los crímenes más peregrinos a Israel están atareados en las rebajas o posponiendo las manifestaciones para cuando el clima sea más benévolo para jugar a la indignación. La indignación selectiva es, tal vez, el mayor acto de hipocresía colectiva. Y no sé si será hipócrita o no, pero mientras tanto en Amán hay negociaciones para negociar lo que se negociará. Emisarios palestinos e israelíes, según indicó la agencia France Press, se reunieron el lunes en Jordania por segunda vez en una semana con el fin de estudiar la posibilidad de entablar nuevas negociaciones de paz.
El encuentro se desarrolló en una atmósfera clara y franca pese a las posiciones divergentes, dijo por su parte el portavoz del Ministerio Jordano de Relaciones Exteriores, Mohammad Kayed. Kayed aseguró que las reuniones continuarán con el fin de alcanzar una base común y acercar los puntos de vista. El pasado 3 de enero se celebró una primera reunión en la capital jordana. Fue el primer encuentro directo entre ambas partes en más de 15 meses. El portavoz del presidente palestino, Nabil Abu Rudeina, anunció al día siguiente que se producirían otros 3 encuentros exploratorios durante el mes de enero. Estas reuniones se enmarcan dentro de las iniciativas del cuarteto para retomar la marcha de las conversaciones que quedaron en un punto muerto poco después de iniciadas en septiembre de 2010. En 1967, la cumbre árabe de Jartum estableció los famosos 3 no. No a la paz con Israel, no al reconocimiento y no a la negociación. Si bien luego Egipto y Jordania suscribieron la paz con Israel, una paz que ahora está muy en duda entre la hermandad árabe, el ideario continúa vigente, tanto que Arafat rechazó un Estado palestino en más de una oportunidad, porque todo ello lo hubiera obligado a reconocer a Israel. Por otra parte, si la telenovela del reencuentro entre Fatah y Hamás llegara a concretarse, está muy claro quién será el que tenga que cambiar el discurso. Los palestinos no han querido nunca la paz, simplemente no quieren a Israel. No hubo ningún problema con una Cisjordania anexada por Jordania y una franja de Gaza ocupada por Egipto. Es más, los palestinos no son una prioridad árabe. En cuanto fue posible, se hicieron con el territorio que les correspondía. Cada vez más, Palestina parece una estrategia más que una realidad. Está claro que la paz le conviene más a Israel que a Palestina. La paz trae responsabilidades de construcción de un Estado y de cuentas claras. Y algo no muy claro es lo que va empezando a suceder en Egipto. Un año después de la revolución que destronó al expresidente Hosni Mubarak de Egipto, muchas mujeres pasan por un momento de desilusión con la política. Es una noticia que recogimos de Terra Chile. Durante mucho tiempo las egipcias sintieron que tenían pocos derechos y protecciones con el gobierno de Mubarak, pero una sensación de liberación tras las movilizaciones de la Plaza Tahrir de El Cairo y la caída del antiguo régimen aumentaron sus esperanzas de ser vistas en la primera línea junto a los hombres. Pero la decepción comenzó semanas después de la caída del antiguo régimen. Cientos de ellas estaban todavía en la plaza para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y tratar de llamar la atención sobre los derechos de las mujeres, cuando grupos de hombres comenzaron a advertirles que no era hora de llamar la atención sobre estos temas. El día después, el ejército llevó a cabo una operación para remover a los manifestantes de la plaza. Cientos de personas fueron arrestadas y 17 mujeres estaban entre los detenidos. Todos ellos fueron llevados al Museo Egipcio, donde sufrieron diversos abusos. Además, muchas prisioneras fueron sometidas a polémicas pruebas de virginidad. En el lugar fueron divididas en 2 grupos, solteras y casadas. Samira era una de las solteras y fue llevada a otra habitación. En la sala había una mujer que me dijo que me desnudara, porque quería comprobar si era virgen o no. Yo le respondí que eso era ilegal. Después que me dieron un golpe, ya no me resistí. La prueba fue realizada por un hombre que utilizó sus manos para tocarme durante 5 minutos. Son declaraciones de Samira. Pero estos hechos, nada aislados, como fue la violación de la periodista estadounidense, no ocupan tanto a la prensa como los actos incomprensibles que tuvieron lugar contra las mujeres por parte de un pequeño grupo ultraortodoxo en Israel. Tal vez uno no haya comprendido el concepto de universalidad de los derechos humanos y solidaridad, y en realidad se trate solo de un eufemismo para decir que son universales, en tanto quien señala elige esa universalidad de acuerdo a su conveniencia. Y muy bien, terminada esta primera parte del informativo, vamos a darle la bienvenida a Raquel, pero antes nos despedimos de Jordi. Hasta mañana, Marcelo. Hasta mañana. Y el nombre propio de la información cultural ya está con nosotros. Hola Marcelo, hola a todos los que nos escuchan. Nos vamos a bailar. Empezamos esta agenda cultural bailando, ¿qué te parece? Pues bailemos. Nos tenemos que trasladar a Huarte, que es una población muy cercana a Pamplona, casi es uno de los barrios de Pamplona. Si alguien me está oyendo desde Huarte se sentirá un poco ofendido, pero vamos, es como... sí, es un barrio periférico, pero realmente un pueblo. Iba a hacer una comparación que iba a ofender a otro. No, es que iba a hacer una comparación con Madrid y creo que no es justo porque siempre hablamos de Madrid y no sé, no conozco tanto Barcelona o Santander como para hacer una comparación, no me ha parecido justo y entonces no lo he hecho. Y no sé, Santander y Astillero, por ejemplo. Por ejemplo, o Barcelona y Montornès del Vallès.
No ahí sé. me agarraste. Bueno, el caso es que en el Centro Arte, que es un centro de arte contemporáneo con una estética impresionante, tiene lo que yo llamo el efecto Guggenheim, ¿no? Que es quizá más interesante por fuera que por dentro, pero en este caso plantean un taller de danza muy interesante, ¿no? A nosotros nos interesa especialmente porque participa un israelí. Es un taller de danza contemporánea para adultos. En el primer trimestre del año, en enero, comenzará las clases con la profesora Carmen Larraz, que es de Pamplona, y en febrero estará este bailarín israelí del que les hablamos, Guy Aloni, haciendo sobre todo improvisación. Tiene una página web, www.impetu.org, por si les interesa ver parte del trabajo de Guy Aloni, al que queremos entrevistar en Radio Sefarad y esperamos tenerle muy pronto con nosotros. A ver si hay suerte, sí. Seguimos hablando de arte, en este caso, de una instalación de la artista gallega Carmen Nogueira en la Sinagoga del Tránsito. Sabes que este año se conmemora la Constitución de 1812, la PEPA, en la que se consigna, por ejemplo, la libertad religiosa. Entonces, la libertad de pensamiento y la libertad religiosa. Entonces, esta artista gallega, pues analiza a través de una litografía del pintor Genaro Pérez Villamil y de otras ocho estampas de diferentes autores que enlazan la edad moderna con la contemporánea, las circunstancias especiales de este especial periodo histórico en el que convivieron en España, en Sefarad, judíos, cristianos y musulmanes. Y lo hace en esta sinagoga que para nosotros significa tanto, que es del siglo XIV, que como saben ustedes fue ordenada a construir por Samuel Alevi. Entonces es muy interesante porque además de esta litografía y de estas estampas, Carmen Nogueira incorpora a su intervención cuadros y fotografías propios del Museo Sefardí de esta Sinagoga del Tránsito. Les animamos a acercarse a esta instalación, a esta exposición, que estará abierta hasta el 25 de marzo de 2012 en la Sinagoga del Tránsito en Toledo. Hay tiempo entonces. Sí, también en la capital castellana, en esta capital castellana, en Toledo, les venimos hablando de un ciclo de conferencias, Arqueología y Sociedad en las Tierras de la Biblia, organizado por la Real Fundación Toledo, y en este caso queremos recomendarles la sesión del martes 17 de enero a las 7 de la tarde, que tratará el tema de Ur de los Caldeos, Abraham y su tradición. Todas las sesiones tienen lugar en el Salón de Actos de la Real Fundación Toledo, que está en la Plaza de Victorio Macho, número 2, en Toledo. La entrada es libre hasta completar aforo. Y bueno, para recordarles un poquito las anteriores conferencias, el 13 de diciembre se ofreció Nínive, la ciudad asiria del libro de Jonás, y previamente el 15 de noviembre se inauguró este ciclo de conferencias con Babilonia, la gran capital de Hammurabi y Nabucodonosor. Así Hammurabi, el código Hammurabi. Exacto. Vamos. Así que les recordamos el título del ciclo: Arqueología y Sociedad en las Tierras de la Biblia y Ur de los Caldeos, Abraham y su tradición. Abandonamos Toledo y nos vamos a Israel, o por lo menos a hablar de uno de los protagonistas del panorama cinematográfico israelí. Pues vamos ahí. Joseph Cedar, que les sonará a ustedes por la película Footnote, de la que les hemos hablado en Radio Sefarad y que obtuvo el premio al mejor guión en el Festival de Cannes del 2011, de este año. Trata de la rivalidad entre un padre que es un estudioso del Talmud y su brillante hijo, que también es estudioso, pero desde otro punto de vista. Reciben un premio y un equívoco. Bueno, se habla de las relaciones que no siempre son fáciles entre padres e hijos, sobre todo si hay egos de por medio. Egos intelectuales. Sí, que son de los peores. Sí. Bueno, pues de esto va Footnote, pero no vamos a hablar ahora de la película, sino de unas declaraciones que ha hecho este galardonado director israelí, en las que se refiere a la propia industria cinematográfica israelí. Él considera que está en un momento excelente,
que ha evolucionado desde el fracaso más absoluto o desde las producciones únicamente concebidas para consumo interno a el éxito sorprendente de muchas películas que están llegando a las carteleras de todo el mundo. Entonces, bueno, queríamos traer aquí a esta opinión que nos alegra bastante y con la que coincidimos. Sí, además habíamos hablado, ¿no?, de este boom del cine israelí, ¿no? Sí, Cedar insiste en que hay una nueva generación de cineastas que están apoyados, que el Estado empieza a apoyar el séptimo arte y que también tiene que ver con que la conexión entre el público, entre lo que el público quiere y los cineastas hacen, es mayor que la que existía en el pasado. Entonces, que esto también potencia el éxito. Una generación nueva de directores y actores. Uh-huh. De hecho, un director israelí ganó recientemente un premio en España, del que también les hablamos, un premio sobre ese Flamenco entre rejas, el documental, en el Festival de Flamenco y Cine de Madrid. Así que, bueno, un ejemplo más. Y terminamos con una noticia de estas que nos gustan a nosotros. Hacía mucho, bueno, no mucho, pero hacía semanas que no había un hallazgo arqueológico que llevarnos a la agenda cultural de Radio Sefarad, y han encontrado un sello de pan de 1500 años de antigüedad. Se supone que este sello pequeñito se utilizó para identificar los productos de panadería de una pequeñña comunidad que abastecía de pan kasher a los judíos de Acre en el periodo bizantino. ¿Por qué es interesante este hallazgo? Aparte de encontrar este sello de 1500 años de antigüedad, no solo por la antigüedad del sello, sino porque da fe de que en esa época en la que Acre era una ciudad eminentemente cristiana, había una comunidad judía importante. Pero los judíos no llegaron solo en 1948. ¿Te has vuelto pro-palestina de repente? Pues no, y comían pan. Encima. Y comían pan kasher. Entonces, bueno, el sello de cerámica data del periodo bizantino, como les decimos, en el siglo VI de la Era Común. Ha sido encontrado en las excavaciones que está llevando a cabo la Autoridad de Antigüedades de Israel en Jorbat Usa, al este de Acre. Y bueno, están construyendo una vía férrea y previamente están excavando. Y ¿Es uno que tiene como una menorá? Sí. El sello tiene... se muestra la menorá y además tiene un grabado en letras griegas. Entonces, de acuerdo con uno de los profesores que están investigándolo de la Universidad Hebrea, el doctor Lea Diseñi, dice que probablemente el nombre Launtius que aparece en el sello era el nombre de la panadería de Jorbat Usa, de ese asentamiento judío, de esa población eminentemente judía que abastecía de pan a los pobladores de este asentamiento y de la ciudad de Acre. Y con eso daban el sello de kasher. Sí, dice, este sello es importante porque demuestra que existía una comunidad judía en el asentamiento de Usa en el periodo cristiano bizantino. La presencia de un asentamiento judío tan cerca de Acre, una población eminentemente cristiana en ese momento, constituye una innovación en la investigación arqueológica. Esperemos que esta información llegue a nuestros amigos de Hamas o de tantas ONGs. Que les lleve. Se lo vamos a pasar de todas maneras a Gingrich para que diga, ven, tenía razón. Sí, porque somos más buenos que el pan. Sí, que el pan kasher. Les esperamos mañana. Hasta mañana.